Las palabras pueden acercarnos o alejarnos, unirnos o enfrentarnos. La manera en que nos dirijamos a una persona puede fomentar la convivencia o desencadenar un conflicto. Somos conscientes que en nuestra expresión oral se percibe nuestros prejuicios, si somos racistas, sexistas o xenófobos. Por eso hoy este programa de La Voz de tus Derechos se dedicará justamente al tema del lenguaje inclusivo. ¿Alcanzan las palabras? Pues para hablar de este tema, que me apasiona tremendamente porque una vez, hace muchos años, me gradué como filóloga, tengo un invitado en el estudio que reúne algunas características muy diversas. Es venezolano, geólogo, escritor y activista LGBTI. Se trata de José Contreras Quintero y es un gustazo tenerte aquí, José. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das a este sector de la población LGBTI a través de esta invitación a tu programa. Bueno, yo sé que va a ser un programa con muchas palabras. Y bueno, parte de esas palabras también serán dichas a través de videoconferencia, como es tradición ya en La Voz de tus Derechos. Y tenemos una invitada que estará conversando desde España, es traductora e intérprete, y se trata de Begoña Martínez. Bienvenida a la conversación, Begoña. Muchas gracias y gracias por invitarme. Bueno, pues desde México también estará participando con nosotros Melisa del Rey. Melisa es arqueóloga y autora. Y bueno, pues aquí estarás con nosotros conversando, Melisa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, pues decía cuando comencé que este programa me apasiona porque antes de convertirme en periodista, pues me gradué como filóloga y siempre me ha interesado esa parte que evidencia de nuestro pensamiento, el lenguaje, la palabra. Y antes de hacerte la primera pregunta, José, me gustaría compartir contigo, con la audiencia, con Melisa y con Begoña, un pequeño video que trata justamente de eso, de las palabras, de las personas que están detrás de esas etiquetas que usamos cada día. Así que adelante, vamos a verlo porque es muy importante para este programa. José, etiquetas, palabras, maneras de decir, pero también hay algunas de esas formas que usamos cada día que son sumamente agresivas, que son discriminatorias. ¿Cómo se expresa ese rechazo, por ejemplo, que sufre muchas veces la comunidad LGBTI en cuanto al lenguaje se trata? Bueno, en términos del uso de la palabra, hay siempre un intento de, por una parte, de invisibilización, ¿verdad? Y por la otra, de evaluación o de desmejorar a la persona a través de la palabra. Y ese es el uso histórico que han tenido palabras para referirse, por ejemplo, en el caso del homosexual. Y también está este dúo de significados que hay, oposición de significados entre lo que se destina a la mujer y lo que se destina al varón en el lenguaje que nosotros consideramos machista. Y eso es, digamos, la expresión del odio está allí hacia la diferencia. Ahora, por ejemplo, José, yo percibo eso que tú estás contando en ese intento a veces de deshumanizar, de usar, por ejemplo, nombres de animales
Sí. para, por ejemplo, decirle a un hombre ganso, pato, mariposa, usar animales también para rebajar su condición humana, ¿no? Y en el caso de las mujeres lo veo mucho, por ejemplo, usar el femenino para denigrar a hombres. ¿Lo percibes tú también así? Sí, y también está el uso de palabras, por ejemplo, que definen a personas con algún tipo de discapacidad, que se dirige a personas que no tienen la situación de discapacidad y se hace con intención del insulto también. Y es importante esa relación que se hace siempre la intención, la expresión de la misoginia como tal, Sí. en el caso de la mujer, que es ese desprecio que se da en las palabras, porque siempre vemos que las palabras asociadas a lo femenino, a la mujer, tienden a ser negativas entre la sociedad, en la sociedad machista. Sobre todo en América Latina tenemos esa tendencia en el castellano, creo yo. Claro, no es lo mismo insultar a alguien como perro que como perra. Tiene Lo una mismo connotación que más dura, cuando ¿no? uno dice el aventurero o la aventurera, Sí. la gente interpreta cosas distintas en ambos casos. El zorro o la zorra. Dos sentidos totalmente opuestos. Y en eso se expresa esa situación del pensamiento machista en el lenguaje. Muy interesante, y me quedo con esa última palabra, el lenguaje, porque me voy con Begoña ahora a España. Begoña, de estos temas se habla cada vez más públicamente. Y bueno, pues se habla de tener un lenguaje inclusivo en los medios, sobre todo aprenderlo en las escuelas, fomentarlo en la familia. Pero hay una expresión que ya está siendo hasta cuestionada, que es la expresión de ser políticamente correcto, tener un lenguaje políticamente correcto. ¿Por qué está en cuestionamiento? Porque es una expresión que se ha utilizado para reñirle a la gente el hecho de que trate a otras personas con respeto a través de su uso del lenguaje. Es decir, una expresión que originalmente era irónica para denotar que alguien estaba siendo demasiado específico, realmente ha acabado utilizándose por un sector de la sociedad que se resiste a este cambio inclusivo, menos exclusivo del lenguaje. Cuando se utiliza ese lenguaje para hacer que otras personas no se sientan heridas, como tú has dicho antes, cuando lo utilizamos para expresar respeto hacia la identidad de las personas, su orientación, su manera de moverse por el mundo, su manera de ser, o de sus circunstancias personales, hay personas que se quejan de que estemos tratando a otras personas con respeto. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, no lo llames lenguaje políticamente correcto, llámalo tratar a la gente con respeto y verás a la gente que está efectivamente defendiendo que no debemos tratar a los demás con respeto porque eso pues va a acabar con el periodismo, con el humor, con el cine, con la literatura y todo eso. Si realmente rellenas políticamente correcto, lo quitas y metes tratar a la gente con respeto, verás que se están diciendo cosas tan absurdas que tratar a la gente con respeto va a acabar con el periodismo, con la literatura, con el cine. Sí, eso lo he oído mucho, y después vamos a ir a ese tema bien de ciudadanos, ciudadanas, en fin. Vamos a ir a ese tema, pero un momento, Begoña, déjame ir con Melissa, porque, bueno, precisamente por su trabajo como arqueóloga y como persona que ha tenido que estudiar las raíces históricas de mucho de lo que vivimos actualmente. Melissa, a veces no te has encontrado ante la evidencia de decir, bueno, este tema del lenguaje agresivo, sexista, misógeno, como llamaba José, es algo tan arraigado en nuestros pueblos de América Latina que ¿será posible erradicarlo? ¿No serán demasiados años de tradición? Bueno, la tradición pesa, eso es indudable. Pero una cosa es que todos los lenguajes se van modificando, van cambiando. Un lenguaje que no cambia es una lengua muerta. Entonces, ahorita estamos, el castellano, el español, ha sido tradicionalmente un idioma androcentrista, en donde se pone al hombre como la medida de todas las cosas. Y bueno, pasa que los límites de la lengua llegan a ser los límites del conocimiento. Si logramos poder trascender eso, tratar de
crear un lenguaje incluyente que pueda absorber tanto a hombres como a mujeres y e incluirlos a todos, en ese momento cambiarán los patrones de pensamiento. O sea, la realidad se va a cambiar solo mediante se cambien las formas de pensar, y las formas de pensar solo se cambiarán mediante el cambio del lenguaje. No veo otra manera en que pueda haber un cambio real si es que no modificamos nuestro pensamiento a través de cómo nos estamos expresando. Bueno, vuelvo con José. Sí, o sea, Melissa, dame un segundo para volver con José. Porque José, además de todo este activismo y su expresión oral sobre el tema, pues se ha lanzado en un terreno más complicado, que es la escritura y la literatura. Incluso aquí, pues tengo 2 libros que ha traído para mostrar en el programa. Este es su último libro, Relatos Desgenerados, y este es Las Flores del Hato, una novela anterior. Y entonces, bueno, pues esto te ha obligado, José, en la escritura también a explorar los límites del lenguaje, convertirlo en algo mucho más elástico para contar la diversidad de los protagonistas y los personajes de tus escritos, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso del lenguaje, de la escritura, la flexibilidad? Allí es importante que uno haga siempre un balance entre el activista y el artista, porque se corre el riesgo de terminar escribiendo algo que pueda ser visto como un panfleto o un manual de instrucción muy frontal hacia la persona que lee. En Las Flores del Hato, el uso que es como una introducción hacia lo que es el lenguaje incluyente, tiene esa tónica, el texto. Sin embargo, traté de utilizar un poco más como pequeños flashes para que la gente que lee reaccione al ver algún tipo de fórmula de lenguaje incluyente hacia la mujer. Por ejemplo, expresiones como la miembra o la testiga, que hacen más ruido, una pequeña palabra que hace ruido, frente a nombrar los humanos, las humanas, por ejemplo. En el caso de Relatos Desgenerados, es directamente un poco más dedicado al tema del género, y aún así ha habido antecedentes de trabajos escritos específicamente en una lengua femenina, al extremo, por ejemplo, de llamar al cuerpo la cuerpa, y llamar prácticamente todo lo que pueda ser, inclusive neutral, feminizarlo, ¿no? Pero claro, eso tiene una clara intención desde el movimiento feminista. Yo he escuchado más allá, la matria en lugar de la patria, incluso, ¿no? Y hay que hacer ese balance, porque depende del público a quien uno le quiere escribir, a quien uno le quiere llegar, para que no porque una obra totalmente escrita en lenguaje incluyente, aunque uno trate de hacer el esfuerzo para reducir el impacto, podría ser tomada como que yo le diera a la gente ahorita para leer el libro del Buen Amor, que es una obra de castellano medieval. Y quizás acá estamos hablando en el tema del lenguaje incluyente de una forma del castellano que probablemente esté más establecida en el futuro, y por eso desde ahora, sin que nos neguemos a hacer los aportes, ¿no?, a través de la escritura, que es ese reto también importante para ir poniendo la semilla en la gente que nos lee, y eso es importante siempre en todas las prácticas que hacemos, ¿no? Bien, es bueno sembrar esa semilla, pero vámonos al presente con Begoña, porque cuando hablábamos de literatura, José, yo me quedé pensando y dije, bueno, he leído también muchos manuales, recomendaciones, artículos que pues trazan algunas pautas de cómo debe ser un lenguaje inclusivo, pero eso a veces levanta chispas o es confrontativo con la idea de los académicos de la lengua. Entonces estoy pensando, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española también, pues muchas de las críticas que se han hecho en los últimos años a ese tipo de lenguaje que pretende pues decir cada género y muchas veces pues se le ataca por redundante, porque dicen los académicos que en el masculino está incluido genéricamente los dos sexos, el hombre y la mujer. Begoña, ¿se podría trabajar en conjunto la academia y estos manuales para lograr un esfuerzo común?
Sí que se puede trabajar en conjunto. De hecho, ha habido experiencias de intentar convencer a académicos que son los que emiten, digamos, estos manuales tan populares que la gente tiende a seguir. Pero por otra parte, solo el hecho de que existan no implica que nosotros tengamos que obedecer lo que ellos dicen. Ellos en teoría están recogiendo el uso de la lengua y yo siempre digo que la lengua es propiedad de cada hablante, la tenemos cada uno dentro de nosotros mismos, literal y figuradamente, y somos nosotros los que debemos elegir cómo estamos hablando. A la hora de utilizar lenguaje inclusivo o incluyente, como dicen ustedes, lo importante no es tanto lo que se diga en la academia, sino que realmente los mensajes que nosotros estamos lanzando expresen esa inclusión de las mujeres. Es decir, si yo, por ejemplo, o de las personas que no son hombres, como habíamos dicho antes, se utiliza al hombre como el patrón de todas las cosas y se supone que donde está incluido un hombre está incluido todo el mundo. Y tristemente sabemos que eso no es así, que muchas veces cuando uno encuentra un mensaje genérico en el cual se supone que el masculino incluye a todo el mundo, hasta que no se acerca una mujer o alguien que no es un hombre, no vemos si realmente se incluía o no. Esto nos pasa también, por ejemplo, a mí en mi trabajo como traductora, muchas veces abrimos una aplicación, abrimos una página web y nos dice bienvenido. Y tú te preguntas, ¿por qué? Bienvenido. ¿Qué supone que tengo yo que ser un señor? Y yo, por ejemplo, siempre traduzco ahora, le damos la bienvenida. Muy bien, muy bien. Y Eso, por ejemplo, también se ve mucho, Begoña, en los diplomas de graduación. ¿Cuántas veces no hemos recibido un diploma que indistintamente del género que tengamos, pues dice graduado en, licenciado en? Y antes de pasar con Melissa, quiero compartir con ustedes una encuesta, los datos de una encuesta que hicimos a través de Facebook, a través de las personas que nos siguen en las redes sociales, también en Twitter. Y es muy interesante los resultados porque lanzamos la pregunta a partir de que en Alemania se había aceptado ya la existencia de un tercer sexo, si quienes nos leen y nos siguen en estas redes estarían de acuerdo con algo así, apoyarían algo así, y si además lo apoyarían en sus países, que a sus países y a sus legislaciones pues también llegue esta iniciativa. Y muy interesantes los resultados, porque si en Facebook el 59% de las personas que votaron dijeron no y el 41% dijo sí, en Twitter nos pasó exactamente lo contrario. El 51% dijo que sí, que apoyaría la idea de incorporar a la legislación de su país la existencia o el reconocimiento de existencia de un tercer sexo, y el 49% dijo no. Y entonces me voy con Melissa a partir de esta reflexión, porque se ha criticado mucho, Melissa, lo que podemos llamar el determinismo lingüístico, que es, si empiezo a hablar de una manera, terminaré pensando de esa manera. Y entonces yo me digo, si ahora mismo en todos los programas de televisión, en todos los discursos públicos, en todas las comunicaciones orales que hagamos, usamos un discurso inclusivo, ¿eso va a terminar convirtiéndonos en seres humanos más inclusivos? Bueno, para empezar, quiero acotar lo que dijo aquí el compañero sobre la utilización de los términos cuerpa, matria, todo ello. La mayor parte de las personas que he visto que están en contra de eso han sido hombres que me argumentan que no, pero es que no podemos cambiar el idioma. No, en efecto podemos y debemos cambiar el idioma. Y precisamente lo tenemos que cambiar porque en el momento en que podamos integrar a todo el mundo en nuestros propios discursos, en que no sea solamente el hombre al que estemos diciendo, que el masculino no sea el genérico para alguien, podemos estar comprendiendo que sí, vamos a ser una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva. Y sí, a la larga, obviamente no va a pasar de aquí a un año, no va a pasar, yo te calcularía que como en 15, 20 años, empezaremos a ver un avance, pero de alguna manera tenemos que empezar, en algún momento tenemos que empezar a incluir en nuestro lenguaje formas que sí puedan incluir a todas las personas, y no nada más tratar a todos como si fuera un hombre. En algún momento tenemos que empezar. Me quedo con esa frase de Melissa y vuelvo contigo, José, porque cuando te presenté dije que reunías unas características personales muy variadas, y entre esas características está también que has vivido en América Latina y en Europa.
Por tanto, ¿conoces las diferencias en el uso del lenguaje hacia la comunidad LGBTI a un lado y al otro del Océano Atlántico? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Bueno, hay una diferencia abismal, creo yo, especialmente en el ámbito público y mediático del lenguaje, el uso del lenguaje en lo que tiene que ver con lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneras e intersexuales. Y es en el caso, por ejemplo, de medios, que tenemos la manera en que se redactan las noticias cuando se trata de, por ejemplo, el asesinato de una mujer trans, que se hace referencia, se insiste en el medio de que se trata de un hombre transexual o transformista en el peor de los casos. Y en el lenguaje político, de discursos políticos, se usa, la homofobia está presente en el discurso político. En el caso de Venezuela hay casos emblemáticos, por ejemplo, referirse como capriloca a uno de los políticos en Venezuela, que es un caso emblemático que hemos tenido nosotros en la organización como activistas, y también la constante, una alusión, por ejemplo, en Venezuela hay una diputada que es transexual, la diputada Tamara Adrián, y en algún momento una noticia se refirió a ella como el diputado transformista. Claro, sí, es agredir a través de esas palabras. Me voy con Melissa. José, dame un segundo porque sé que ella quería hablar algo, agregar algo sobre el tema anterior. Adelante, Melissa. En efecto, o sea, cuando se habla de diversidades, también lo mismo. El punto de referencia son hombres, o sea, son los gays. Inmediatamente se invisibiliza la población lésbica. Y cuando se habla de la población transgénero, son los transexuales, a pesar de que muchas veces se identifican como mujeres. Bueno, también están los hombres transexuales, bueno, pero es a lo que me refiero. Muy bien, muy buena aclaración, Melissa. Muy buena aclaración. Me voy con Begoña porque el tiempo ya nos va pisando los talones. El programa va muy rápido, es muy interesante todo el tema. Sobre todo cuando se habla de palabras, a veces no hay todo el tiempo para todas las palabras. Pero Begoña, me voy contigo porque no existe también el temor, o sea, yo tengo el temor, a ver si tú también lo tienes, de que muchas veces este lenguaje se utilice como una especie de ropaje para decir públicamente, hacer discursos sonoros, para los populistas, los demagogos, gente que quiere aparecer públicamente de una manera, pero que en el fondo, bajo ese ropaje, se esconda un intolerante. ¿No tienes ese temor también? Yo creo que los intolerantes no se esconden en absoluto y de hecho lo son como muy a pecho descubierto, muy valientemente, y eso es lo triste. Y además pienso que una persona que sea intolerante son sus obras y lo que dice, el contenido de lo que dice, más que la forma, lo que nos va a dar realmente la pista de quiénes son. Sin embargo, y al hilo de lo que estábamos diciendo antes, de qué es lo que va primero, el cambio social o el cambio en el lenguaje, o si el cambio en el lenguaje nos lleva a cambiar nuestra mente, yo quería decir que cada pequeña instancia, cada vez que nosotros decimos algo inclusivo, con lenguaje inclusivo, de una manera visible, no me refiero tanto a cambiar palabras que no tienen que ver con el tratamiento de las personas, sino cada vez que tratamos a alguien con el género que ellos o ellas deciden utilizar, con el que deciden mostrarse a la sociedad, cada vez que utilizamos LGTBIQ+, en vez de decir simplemente los gays o lo homosexual o los homosexuales, cada vez que incluimos a las personas en nuestro discurso, estamos mandando señales que hacen a esas personas sentirse incluidas, sentirse parte de la sociedad, parte del discurso y parte del público al que estamos dirigiendo. Eso es lo interesante, cuando incluimos con nuestro lenguaje y damos señales de que esta conversación o este discurso está dirigido a esas personas y estamos creando un espacio seguro para la identidad de las personas con las que estamos hablando. Muy bien, Begoña. Ya digo, el tiempo se nos está terminando. Quiero agradecer a Melissa y a Begoña al otro lado de Skype. Y muy brevemente contigo, porque ya casi nos tenemos que despedir, José. Pero algo se logra, se avanza. ¿Has notado que hay una transformación en el lenguaje?
Vamos, respóndeme en la extensión de un tweet. Ahora, la suerte que tienes es que Twitter tengo el tiene doble. 280 caracteres. Adelante, muy brevemente. Sí lo hemos visto en Alemania. Hay, por ejemplo, hablando del tema de la comparación, en Alemania ya hay legislación al respecto y en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, hay lineamientos sobre la implantación del lenguaje incluyente en documentos públicos, y en Venezuela, por lo menos, también ha habido avances en materia de legislación y en la redacción de documentos oficiales. Muy bien, muy bien. Bueno, algo se logra y entonces ya saben, la próxima vez que usted vaya a hacer un discurso público, a intervenir en un canal de televisión, a escribir un texto o a lanzar cualquier frase al aire, piense primero si estará siendo sexista, xenófobo, racista. Sobre todo piense si está lastimando a alguien, si está vulnerando sus derechos. Espero que este programa les haya permitido reflexionar en eso y los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.